Emperado Dragón. Temporada 4. Capítulo 8. Koi Sasume miró a sus alumnos con ojo crítico. Habían hecho que Shiketsu se sintiera orgullosa por el simple hecho de que todos ellos todavía estaban allí. Un par de escuelas de héroes se habían ido cuando sus estudiantes habían fracasado. Interiormente, ella había sacudido la cabeza. Seguramente sabían que la UA no se estaba comunicando sin motivo alguno. Estaba buscando algo específico. Todavía no estaba segura de qué, pero con las nuevas clases, sabía que aún no lo habían encontrado. Debería haber acercado a Nezu y haberle exigido respuestas. La rata había sido lo suficientemente contraria como para habérselas dado, pero también le habría dado una mirada que le dijera que había fracasado. Lo habéis hecho muy bien, les dijo Koi a sus alumnos. Era extraño tener solo 3, pero en este tipo de entorno podía darles a todos una atención personalizada. Ya no estaréis en las mismas clases, pero quiero que sigáis apoyándoos mutuamente. Eso fue principalmente para Taiki y Aimi. Estaban juntos. Inasa, al ser de primer año, estaba con los otros estudiantes de primer año. UA había mezclado las clases, dividiendo su elogiada clase 1 y distribuyendo a sus estudiantes entre las nuevas clases. Podría haber sido más fácil mantener sus clases como estaban, pero Nezu había insistido en que mezclarlas haría que todos se sintieran más integrados. Y ese, dijo, era uno de los puntos del ejercicio. ¿Todavía no puedes decirnos por qué estamos aquí?, preguntó Aimi. Estamos construyendo relaciones entre escuelas, dijo Koi. Aimi resopló. Ellos conocían la razón oficial, pero no la creían más que ella. Todavía no estoy segura, admitió Koi. Pero imagino que estamos cada vez más cerca de averiguarlo, añadió. Todos ya habían notado la ausencia de los estudiantes, así que todos sabían que había alguna razón por la que ya no estaban allí. Sin una razón oficial de Nezu, las especulaciones se descontrolaban y variaban desde lo tonto hasta lo completamente descabellado. Conociendo a Nezu, era posible que una de esas razones descabelladas fuera de la verdad, pero sospechaba que sería algo más pragmático. Taiki la miró, pero Koi estaba más interesado en la expresión de Inasa. La parecía estar adolescente ocultando algo. Ella le levantó una ceja. Inasa suspiró. Creo que tiene algo que ver con Izuku, anunció. Esa fue una gran decisión. Los otros dos lo miraron fijamente. Koi estuvo tentado de simplemente desestimar el sentimiento, pero podría haber algo en la declaración. Esta no es la primera vez que UA. Inasa sacudió la cabeza e interrumpió su declaración. No es lo mismo, dijo. La mayoría de la gente no recuerda a Uaru Iyatsu, y mucho menos se da cuenta de que se graduó en la UA, explicó. Señaló a Taiki y Aimi mientras hablaba y Koi se dio cuenta de que no sabían quién era Uaru Iyatsu, y mucho menos otros detalles pertinentes. Inasa realmente se había preparado para inscribirse en la UA. Y en unos años, la gente ni siquiera recordará que Izuku era estudiante en la UA, respondió Koi. Izuku apenas había logrado superar la primera mitad del año. Creo que eso es lo que esperan, coincidió Inasa. Pero creo que Nezu sabe que no puede confiar en eso. Normalmente estaría de acuerdo, pero con las acciones de los otros villanos y su ataque a UA, diría que la memoria pública va a durar más. Además, está lo que Izuku puede hacer, añadió Inasa. Koi hizo una mueca. La desafortunadamente muy pública habilidad de Izuku para adoptar peculiaridades iba a ser un problema. Para más que solo UA, pero, aunque Nezu estaría al tanto de las consecuencias más amplias, probablemente estaba tratando de salvar la reputación de UA primero. Continúa, le ordenó a Inasa. El adolescente de ojos negros se acerca. No sé de qué se trata, dijo, señalando a UA. Y aunque estoy seguro de que es, al menos en parte, para construir relaciones entre escuelas y más allá de eso, relaciones de héroes entre aquellos de nosotros que vamos a trabajar juntos en el futuro, también estoy seguro de que esto tiene algo que ver con Izuku. Con su don, no puede ser tratado como un villano tradicional, dijo Inasa. ¿Por qué nadie lo ha eliminado?, preguntó Taiki. ¿Quieres decir que lo abatió?, preguntó Aimi para aclarar. Taiki se encogió de hombros. Probablemente podrías pelear con él con un traje de cuerpo entero. Tiene que tocarte para quitarte tu don, ¿no? Pero claro, ¿por qué nadie le ha disparado? Snipe podría hacerlo, agregó, nombrando a uno de los profesores de la UA. La pregunta era brutalmente práctica y la situación podía llegar a ese punto, pero Koi sabía al menos parte de la respuesta. Si alguien le disparó, como lo dijiste de manera tan poco elegante, entonces se perderá la oportunidad de recuperar cualquier don, recordó.
La expresión de Taiki se tornó ligeramente avergonzada, pero luego negó con la cabeza. También existe la posibilidad de que regresen con sus dueños, dijo, pero su tono dejó en claro que no creía que ese fuera el caso. Pero incluso si no lo hacen, ¿no es mejor tener 5 personas sin don que tener más después? Cuanto más tiempo esté allí, más personas les robará don. Había una cierta lógica elegante en la declaración de Taiki. ¿Sabes que Izuku solo tiene 16 años, verdad? Preguntó Inasa. Sí, ¿y entonces? Cuestionó Taiki. ¿No crees que haya alguna posibilidad de redimirlo? Preguntó el adolescente más alto. Ya mató a una mujer a sangre fría. Es un villano, respondió Taiki con firmeza. Siempre lo fue. Simplemente dejó de ocultarlo. Koi no necesitaba estar mirando para ver el destello de decepción que se reflejaba en el rostro de Inasa. Nadie nace siendo un villano, le dijo con dulzura a Taiki. Aunque en el caso de Izuku, me temo que ha sido muy influenciado por su padre. ¿Lo conocías, no? Preguntó Aimiji necesariamente. Inasa suspiró. Lo hice. Solíamos reunirnos para los días de uso de don, le dijo al grupo. Nos divertíamos, pero Izuku no me dijo exactamente que mi verdadero don es algo que puede quitarles el suyo y mi padre es uno de los villanos más buscados del mundo, les dijo antes de que Taiki pudiera decir algo desafortunado. Inasa ya ha hablado con las autoridades, dijo Koi a sus otros estudiantes antes de que tuvieran alguna idea. Taiki negó con la cabeza. Quizás no nació siendo un villano, reconoció, pero no creo que pueda ser redimido, concluyó. A Koi le interesó la forma en que Inasa se acercaba con tristeza ante eso. El alto era adolescente realista, pero también extrañamente idealista de veces. Pero todo esto no puede ser solo por Izuku, observó Aimi, volviendo a su conversación original. Ante eso, Koi sospechó. Los adolescentes podrían estar entrenándose para ser héroes, pero no tenían la experiencia para poder detectar problemas que solo se volverían más grandes cuanto más tiempo los dejaran. Izuku era una de esas cosas. Si simplemente lo dejaban entonces, puede que no hiciera mucho durante unos años, pero estaría usando esos años para aprender a convertirse en un mejor villano, de modo que cuando atacara, el impacto sería mucho mayor. Y con su don, había una posibilidad real de que realizara múltiples ataques antes de que lo eliminaran. Pensó, de manera realista, que la única razón por la que el HPSC aún no había emitido una autorización de fuerza letal era que públicamente Izuku había hecho lo suficiente para eso, así que tenía que ser su edad. El HPSC estaría dispuesto a emitirlo, pero el gobierno probablemente se mostrará reacción ya que, sin importar lo que Izuku hubiera hecho hasta ahora, solo tenía 16 años. Eso sentó un mal precedente. No se tratará únicamente de Izuku ni de mantener la reputación de la OA, dijo Koi a sus estudiantes, pero creo que se sorprenderán de lo mucho que lo primero importa una vez que sepamos más, agregó. Inasa y Aimi asintieron, pero Taiki no parecía convencido. Ninguno de ellos estaba realmente seguro, pero aprenderían. Todos lo harían. Ted, antes y después de las clases todos los días, Itoshi se presentó ante Aizawa. El héroe clandestino lo había aceptado como aprendiz y el tiempo se utilizó para evaluar y discutir su entrenamiento. Aizawa había dejado muy claro, desde el momento en que hizo la oferta, que no llevaría a Itoshi a misiones, como hacían los estudiantes héroes durante el trabajo de estudio, hasta que aprobara las pruebas del héroe clandestino. Y Aizawa había dejado claro que aprobar sus pruebas le llevaría al menos un año. Itoshi se había dado cuenta de que no iba a salir de patrulla en parte porque Aizawa no quería estar pendiente de un estudiante inexperto mientras él trabajaba, y porque tenía mucho que aprender. También estaba el pequeño detalle de que no tenía una licencia provisional, por lo que cualquier cosa que quedara registrada en la licencia de Aizawa. Itoshi sabía que no querría eso para él. Su don era útil, pero no era, estrictamente hablando, un don de combate, así que además de ponerse en forma, Itoshi también estaba aprendiendo defensa personal. Había un punto positivo allí. Aizawa no lo había admitido, pero Itoshi sabía que estaba gratamente sorprendido por su nivel de condición física. Itoshi no se lo había dicho al héroe, pero la razón por la que estaba en forma eran los entrenamientos que Izuku le había dado. No eran los entrenamientos de Izuku, pero eran suficientes para mantenerse en pie. El héroe clandestino había apreciado eso. No lo había dicho, pero había ajustado la línea de tiempo original para tener en cuenta el hecho de que Itoshi estaba en pie. La mayoría de las mañanas las pasaban haciendo ejercicio para mantenerse en pie. Aizawa había insistido en correr más y había añadido ejercicios de fuerza y pesas adicionales.
El héroe había señalado que si se metía en problemas, huir era la mejor opción y la más realista, por lo que tenía que ser capaz de correr bien. Itoshi no diría que lo disfrutaba, pero al menos entendía por qué lo hacía. Lo más interesante eran las clases de defensa personal que recibía cada tarde. Sabía que tenía que estar en forma y no discutía la necesidad de mantener su forma, pero la defensa personal también era útil. Todavía no recibía clases personalizadas, sino que estaba inscrito en una sesión grupal. Aizawa lo ponía a prueba de vez en cuando y le había asegurado que una vez que superara los conceptos básicos, comenzaría a brindarle clases individuales. Serían divertidos, pero Itoshi ya apreciaba lo que estaba aprendiendo. Si hubiera sabido algo de eso cuando era más joven, probablemente era mejor para él que no lo hubiera hecho. Ya se había metido en suficientes problemas de todos modos cuando quienes lo hacían tropezar afirmaban que él había hecho la zancadilla o había usado su don o algo así. Las lecciones de defensa personal eran brutales. En realidad no se trataba de cómo pelear, sino más bien de cómo romper el agarre de alguien que te había agarrado, de cualquier cantidad de formas, y luego cómo derribarlo y asegurarte de que se quedará ahí, mientras corrías, gritando por el espacio más brillante y público que pudieras encontrar, con la esperanza de atraer la atención de un héroe o un oficial de policía que luego pudiera arrestar a tu agresor. Aunque si algunas de las mujeres hacían lo que su instructor sugería, Itoshi pensó en privado que probablemente ese era un castigo suficiente. Nunca había pensado en usar zapatos como esos y quién sabía que las rodillas eran tan frágiles. Sin embargo, hoy, después de haber hecho su entrenamiento físico matutino, Aizawa le había dicho que viniera a la sesión de entrenamiento de la recién formada clase 1X. El héroe clandestino había sonreído de esa manera discreta que tenía y le había dicho que hoy tendría algo de entrenamiento práctico. El profesor de la clase 1 se había negado a dar más detalles y lo había enviado a su propia clase. Ahora Itoshi estaba de pie en una habitación lateral, vistiendo su uniforme deportivo de la UA y su equipo de apoyo de héroe mientras varios profesores discutían. Por lo que podía decir, la clase 1X iba a ser la primera en intentar un nuevo ejercicio. Se habían dividido en 4 grupos de 5. 2 grupos irían al campo de entrenamiento uno contra el otro cada vez, pero lo que lo hacía interesante era que cada grupo tendría roles seleccionados al azar para cada miembro. Entonces, en este entrenamiento, solo habría un héroe y un villano, en grupos opuestos obviamente. Cada grupo tendría un héroe o villano de apoyo, un civil objetivo, o rehén para el equipo de villanos, un civil aleatorio, o rehén, y alguien que podría actuar como otro héroe de apoyo, o villano, o un obstáculo para el grupo. Los 2 grupos se enfrentarían entre sí en uno de los campos de entrenamiento de la ciudad de UA y el objetivo del héroe era rescatar a los civiles, mientras protegía a sus propios civiles y capturaba al villano. El objetivo del villano era más o menos el mismo: mantener a sus rehenes y capturar a los civiles del héroe si era posible o eliminar al héroe. Pero si el villano decidió eliminar al héroe y sus rehenes escaparon, entonces eso también era un fracaso para ellos. Aparentemente, había varias habitaciones seguras en el área de entrenamiento que debían considerarse seguras, y si el villano los encontraba y ponía a sus rehenes en una de las habitaciones, solo podrían ser liberados si alguien los dejaba salir. Parecía un escenario demasiado complejo, especialmente para el entrenamiento, pero Itoshi podía ver que reflejaba la realidad. Rara vez había misiones sencillas y, a menudo, las cosas sucedían sobre la marcha. Ahí es donde entraba él. Aizawa quería que actuara como justiciero en esta situación. Si bien el héroe clandestino había puesto los ojos en blanco con disgusto ante la mención de justicieros, habían hablado de ellos durante su entrenamiento. Aizawa se encontró con justicieros, no con una regularidad monótona, pero con la suficiente frecuencia como para tener una buena idea de quiénes eran los jugadores principales y cuáles eran sus habilidades. Los desestimaba a todos y, cuando podía, los eliminaba, igual que un villano. Los justicieros, había dicho Aizawa, aunque proclamaran estar haciendo el bien, actuaron en su propio interés, al igual que un villano. Las buenas intenciones no hacen a un héroe. Algunos de los justicieros con los que se había encontrado Aizawa admitieron que lo hacían por alguna razón personal y, aunque Itoshi sabía que a su maestro no le gustaban los justicieros, sabía lo suficiente como para saber que Aizawa podía al menos respetar su honestidad, especialmente cuando otros proclaman todavía van a estar haciendo por el bien público. En el escenario de entrenamiento para la clase 1X, debía intentar ayudar al héroe, sin resultar herido, atrapado o capturado, y si era posible, sin ser visto.
O si lo veían, porque eso parecía lo más probable, sin revelar demasiados detalles de quién era y cuáles eran sus habilidades, Kirk y otras. Aizawa había sonreído cuando le había dicho eso, y luego le había dicho que tendría que repetir este papel para toda la clase. Eso no significó 20 veces, afortunadamente, pero sí significó al menos una vez más, y quizás 2 veces más después de eso. Si llegase a participar. Los profesores estaban discutiendo actualmente los méritos de su participación. Parecía que estaban llegando al punto de vista de Aizawa. No podía escuchar los argumentos correctamente, pero esperaba que el héroe clandestino no hubiera usado la tarjeta HPSC. Su aprendizaje había sido ordenado por ellos, pero usar esa tarjeta solo haría que los otros profesores pensaran que estaba recibiendo un trato especial. Lo cual era así durante el aprendizaje, pero no necesitaba que se sintieran resentidos por ese hecho. Era complicado. Y Toshi había aprendido que muchas cosas eran mucho más complicadas de lo que parecían a primera vista. Imaginó que Izuku también estaba aprendiendo eso, pero deliberadamente desvió sus pensamientos de su amigo. Está bien. Dijo finalmente uno de los profesores, con voz exasperada. Y Toshi pensó que era Meiwaku Kawa, de la escuela de héroes Toui. Pero no te quejes cuando alguien lo insulte por su respuesta demasiado entusiasta, añadió Meiwaku. Algunos de los otros profesores se rieron ante eso, pero Aizawa asintió. Le advertiré que espere lanzas, dijo con humor, como si Toshi no pudiera oírlo por sí mismo. ¿Vamos a dar la clase entonces?, preguntó. Sí, estoy seguro de que estarán ansiosos por presumir, se preguntó Meiwaku. Ante eso, pareció que Aizawa simpatizaba con el otro hombre. Y Toshi adoptó una visión ligeramente diferente de las palabras al darse cuenta de que, si bien los estudiantes héroes, tanto de la UA como de las otras escuelas secundarias, habían estado trabajando con sus hechos toda la semana, esas habían sido pruebas y demostraciones. Eso no había sido un entrenamiento real. Esta era la primera vez que iban a darlo todo, contra alguien, en combate. Suspiré suavemente. Iba a ser una variable desconocida en la mezcla. Genial, realmente podría ser ensartado. Sería un desconocido en la primera ronda, pero después de eso, la clase sabría que esperar algo, excepto en circunstancias muy específicas. Wa creía en aprender observando los errores de otras personas, por lo que los estudiantes que no participarán observarían a los que sí lo hacían. Eso jugó en su contra, pero Aizawa había sido claro, nada era justo cuando eras un héroe. Sin embargo, Toshi ahora entendía por qué Aizawa le había dicho que usara el uniforme de su deporte, en lugar de la ropa oscura que actualmente prefería para su disfraz de héroe. El uniforme podría ofrecer cierta protección porque era conocido, y él podría ser capaz de usar eso a su favor. Tal vez podría afirmar que era de una clase que había sido programada aquí. Los estudiantes de la UA no lo creían, porque sabían que en esta época del año los estudiantes no se perdían de esa manera, pero con los nuevos estudiantes, podría funcionar con ellos. Solo tenía que funcionar por un tiempo. Me pondré en posición, dijo Toshi a los profesores mientras se dirigían hacia donde estaba la clase. Recibió un sentimiento ausente. Una sirena sonará para anunciar el inicio, dijo Aizawa antes de darse cuenta de la vuelta. Toshi ascendió y se movió, catalogando lo que tenía sobre su persona. Puede que no estuviera con su disfraz, pero tenía la mayor parte del equipo de apoyo que usaba, así que eso era algo. Sería mejor que usara el tiempo hasta que sonara la sirena para planificar. Esto iba a ser más difícil de lo que parecía. Davi se apoyó contra la pared. Estaba haciendo algo que no hacía muy a menudo porque ya sabía a dónde quería ir. Estaba pensando en el futuro y, en concreto, en el camino que iba a seguir para llegar allí. Su futuro era bastante simple. Bailar sobre el cadáver de Endeavor, después de haberlo creado. Había sido su objetivo, despierto o dormido, desde que tenía memoria, aunque le había tomado un tiempo expresarlo con tanta claridad como podía hacerlo ahora. Todo lo que había hecho, cada alianza que había hecho y luego traicionado, se había centrado en el objetivo de ver morir a Endeavor. Aliarse con Dragon no era diferente. Y tal vez aliarse con Dragon no le iba a dar lo que deseaba. Sabía que el chico era joven cuando se inscribió, pero el chico estaba dispuesto a aprender, así que eso fue una ventaja. Y el chico se quedó con ellos y discutió los aviones con ellos, eran esos aviones los que ahora lo preocupaban, ya que el chico no parecía tener un plan. Claro, tenía un resultado, pero era uno de esos resultados a largo plazo y no estaba bien definido. Eliminar héroes sonaba genial hasta que te preguntabas qué los reemplazaba y qué significaba eso.
Davi pensó que el chico ahora se estaba topando con esos muros, pero también se inclinaba a creer que Dragón se enfrentaba a un problema mucho más fundamental. No sabía cómo llegar a su objetivo. Aunque el chico se había asegurado de que les pagaran y de que tuvieran una base segura, bien provista de comida y agua, no había hecho nada durante un tiempo y no había hablado de ningún plan. Davi sabía lo que era mantener un perfil bajo. Sabía que había momentos en los que uno tenía que quedarse quieto y rezarle a Dios que tenía suficiente efectivo para pagar las entregas, porque si usaba su cuenta sabía que iba a ser rastreada. Esto no era lo mismo. Parecía que solo estaban esperando por el mero hecho de esperar. Esto no avanzaba en su plan de conseguir un Endeavor y, en este momento, Davi no sabía qué estaba esperando al niño. Claro, habían eliminado con eficacia los bastardos de Shia Saikai, pero ¿y qué? Eran solo un grupo que se interponía en el camino. No hicieron nada contra los héroes. Deberían estar planeando algún tipo de ataque contra ellos, algo que solo recordara al mundo que todavía estaban aquí. Algo que ayudara a hacer que el sistema se derrumbara, un ataque que pudiera atraer a Endeavor. Suspenso. Tenía un plan para conseguir un Endeavor y recurriría a él si lo necesitaba, pero Davi esperaba que el chico fuera más activo. Solo han pasado unas semanas, le recordó la parte racional de su mente. Hay que darle tiempo al público para digerir la información y, si uno hacía demasiadas cosas a la vez, el HPSC se entusiasmaba por encontrarte. Eso le había pasado una vez, pero como era menor de edad, el HPSC no se lo había tomado tan en serio. Aún así, había aprendido el valor de un escondite bien abastecido. Sus dientes se rasparon el labio superior mientras pensaba. Si iba a salir, entonces era mejor que saliera más temprano que tarde. Y sería mejor si había alguna distracción para que no se dieran cuenta de inmediato. Había hecho eso con bastante frecuencia con grupos que ya no le eran de utilidad. En algunos solo se había inscrito para un único trabajo, por lo que era de esperar que se fuera. En el caso de otros, el grupo había seguido el camino del dodo, por lo que fue bueno que se fuera cuando lo hizo. Davi no creía que el niño hiciera eso. Era una posibilidad. Siempre era una posibilidad, pero pensó que el padre del niño tenía suficientes sirvientes leales que lo rescatarían, pero no rescatarían a nadie más. Sin embargo, sin ellos, sí, el niño llegaría más lejos que la mayoría, pero Davi podía ver que todo terminaría en una batalla en llamas. Y eso podría ser antes de que consiguiera a Endeavor. Entonces, necesitaba una distracción, y el mejor tipo de distracción sería una que le fuera útil. Davi escuchando mientras las cosas encajaban. Él, o más bien el tipo que había estado con el Shia Saikai ya había dicho que los Nomu, uno de ellos en particular, podía derrotar a Endeavor. Podrían robarlo y se distraerían de su ausencia buscándolo, especialmente si decía que iba a salir por un día o dos, verían la coincidencia pero no la realidad hasta que no regresara. Y si el Nomu derrotaba a Endeavor, bien, y si no lo hacía, y Davi estaba bastante seguro de que al menos dañaría al héroe de la llama, y luego podría hacer el resto. En realidad, me gustaría eso. La idea de asestarle el golpe final al bastardo lo había mantenido en marcha durante bastante tiempo. Sería genial poder hacerlo en la realidad. Sí, ese era un buen plan por ahora. Si el niño no mostró algún cambio pronto, entonces, había dejado claros sus deseos y si no veía avances en ellos, no tenía motivos para quedarse. Todos los villanos eran así y era mejor que el niño lo aprendiera ahora que más tarde. En cuanto a Shoto, si era lo suficientemente tonto como para acercarse al niño otra vez, entonces no podría ayudar, no realmente. Había cumplido con su deber y, con suerte, algún día, Shoto vería que había estado del lado correcto todo el tiempo, aunque Davi admitió que ese lado era algo fluido. Al final, para él, todo lo que importaba era Endeavor y ver dar su último suspiro. El resto era superfluo. Ted, después de una clase un poco más larga, donde habían realizado breves presentaciones, Inasa se sorprendió un poco al encontrarse vestido con su traje de héroe en uno de los muchos campos de entrenamiento de la UA. El murmullo del resto de la clase indicaba que también estaban sorprendidos, aunque los estudiantes de la UA estaban tratando de actuar con calma. También estaban, muy claramente, excluyendo a Shoto Todoroki. Era casi patético lo obvio que estaban siendo. La clase se había dividido en 4 grupos de 5. Supuestamente, el sorteo se había hecho de forma aleatoria. Por las miradas de algunos otros, todos compartían la opinión de que el sorteo había sido amañado, pero en realidad no valía la pena quejarse. Los primeros años tenían la menor cantidad de clases de estudiantes heroicos, con solo una clase adicional.
UA había alterado su alineación de clases para que hubiera entre 11 y 12 estudiantes de UA en cada una de las clases de primer año. Las clases 1X y 1B ahora tenían 12 estudiantes de UA, y 1A tenía 11. Los lugares restantes, lo que elevaba cada clase a 20 estudiantes, estaban compuestos por estudiantes de otras escuelas de héroes. Estaba en la clase 1X y en su grupo de 5 para este ejercicio tenía 3 estudiantes de la UA: Shouto Todoroki, Fumikage Tokoyami y Juzo Nenuki. Dado que, de todos los estudiantes de la UA con los que había interactuado, había pasado la mayor parte del tiempo con Shouto y Fumikage, la coincidencia era bastante sorprendente. Y si no estaba en su grupo. Eso le había sorprendido. Pensó que estaba en segundo año, pero durante la clase, simplemente se encogió de hombros y esa fue toda la explicación necesaria. Los grupos se agruparon según el orden de distribución y esperaban una explicación más detallada, pero los profesores estaban agitados por algo y se habían alejado, incluso se habían metido en uno de los edificios del paisaje urbano para discutirlo. Inasa levantó la vista cuando los profesores reaparecieron. Un profesor que no reconoció se acercó. «Habrá 2 equipos a la vez que actuarán en este escenario», dijo. Inasa pensó que era Meiwaku Kawa de la escuela secundaria Toui, lo que tendría sentido, ya que también tenían un estudiante en esta clase. Un equipo será el equipo del héroe y otro el equipo del villano, pero solo a uno de ustedes se le asignará el papel de héroe o villano, les dijo Meiwaku. Esa información provocó algunos murmullos en la clase. Los otros 4 tienen roles asignados. 2 héroes de apoyo y 2 civiles, continuó el maestro. Para el equipo de villanos, serán 2 secuaces y 2 rehenes, explicó. Echarán suertes, explicó Meiwaku, señalando unas cajas que tenían una abertura en la parte superior. No te preocupes. Haremos más ejercicios como este para que tengas la oportunidad de actuar en todas las posiciones, dijo Meiwaku antes de que alguien pudiera objetar. Estamos entrenando para ser héroes, ¿por qué entonces actuamos como civiles?, preguntó alguien. Inasa no fue la única que vio a Aizawa de Wa resoplar. Buena pregunta, dijo Meiwaku diplomáticamente. Es importante que entiendas los procesos de pensamiento de las personas en estas situaciones. Si eres un civil, no tienes permitido usar tu don y estás sujeto a las instrucciones del héroe o villano. Esto te dará una idea de lo que atraviesan aquellos a quienes ayudarás en tales situaciones y te permitirá saber cómo manejar mejor la situación. Te permitirá ver desde el punto de vista de un civil, lo que necesitan. Es la situación, así que te animo a que te metas de verdad en el personaje que te asignaron. Inasa podía ver la lógica del escenario, pero sabía que tendrían sus defectos. Sin duda, los profesores también sabían que el escenario tenía sus defectos, ya que aquellos a los que se les asignara el papel de civiles no iban a ser civiles en el futuro. Aún así, sería interesante verlo desde su perspectiva, incluso si no fuera la experiencia completa. Para hacerlo más realista, si los civiles usan sus peculiaridades, su equipo fracasa, dijo Aizawa. ¿Qué pasa con el equipo de villanos? ¿Un civil puede usar su don para escapar entonces?, preguntó alguien. Eso no pareció impresionar al profesor de la UA. Los rehenes del lado del villano usan su don bajo su propio riesgo. El villano no lo va a tomar con buenos ojos, señaló Aizawa. Inasa pensó que no era probable que los civiles tuvieran habilidades útiles y poderosas. Si las tuvieran, no podía pensar eso. La gente podía tener habilidades útiles y poderosas y no ser un héroe o un villano, pero en eso se convertían la mayoría de las veces. La mayoría de la gente tenía algo que era peculiar pero no necesariamente inmediatamente útil. Los demás profesores se quedaron mirando a Aizawa durante unos instantes, esperando a ver si decía algo más antes de encogerse de hombros. Echarán a suertes los puestos en su equipo y habrá información adicional sobre su papel incluido en eso, dijo Meiwaku. Ahora, los parámetros para el éxito son los siguientes. El éxito básico para ambos equipos es permanecer intactos y sin lesiones. ¿Eso no significa un fracaso de la misión para el héroe?, preguntó alguien. El éxito básico consiste en asegurarse de que nadie más sea víctima de un villano, explicó Meiwaku. Para el bando del héroe, un mayor éxito será rescatar a los civiles del villano y capturar al villano y a sus aliados. Para el bando del villano, un mayor éxito será capturar a los civiles del héroe y capturar al héroe y a sus aliados. Inasa pensó que el éxito básico era un poco patético. Podía ver dónde se relacionaba con la realidad, pero ¿cómo podía ser un héroe si se conformaba con dejar que un villano hiciera lo que quisiera? Había estado apuntando a un mayor éxito y tenía la impresión de que el resto de su equipo también lo buscaba.
En realidad, por el sentimiento que transmitía a todos los equipos, todos iban a aspirar a ese objetivo. Se deducen puntos por daños a edificios y lesiones innecesarias, añadió Meiwaku. Probablemente habrás notado que los profesores de todas las clases están aquí, continuó. Eso se debe a que los demás están actualmente en estudios regulares, pero vamos a someter a todas las clases a la misma situación. Habrá momentos en los que pasarán por una situación primero. No debes hablar con ellos sobre esta situación hasta el final de la semana, cuando la hayan pasado. Eso tenía sentido. De esa manera todos tendrían la misma experiencia y pesimistamente, si alguien le dijera a alguien más qué esperar, también podría usarse como prueba. Si hablaban, obviamente no eran confiables y esa era probablemente una prueba más grande para los estudiantes de la UA ya que habían estado en clases juntos hasta ahora, aunque Inasa no creía que Shouto tuviera muchos problemas, no estaba seguro de los demás. Ah, una cosa más. En este escenario, esperen lo inesperado, les dijo Miewaku antes de dar un paso atrás y señalar dos cajas. Equipos 1 y 2, por favor, acérquense. ¿Qué significaba esperar lo inesperado? Inasa se preguntó y se dio cuenta de que los demás estudiantes también se preguntaban a qué se refería eso. Somos el equipo 3, pero creo que sería bueno planificar un poco, dijo Juzo. Inasa ascendiendo. Tal vez no supieran qué roles tendrían que asumir, pero podrían trabajar en una estrategia general. Creo que somos el equipo héroe, dijo Inasa. Creo que primero deberíamos determinar si todos queremos el mismo resultado, dijo Fumikage. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ishina. Juzo le dedicó una sonrisa, pero con sus dientes siempre a la vista parecía como si siempre estuviera sonriendo. ¿Queremos ir por el éxito básico o ir más allá?, preguntó, utilizando el lema de la UA. Oh, dijo Ishina, lo que indicaba que había entendido. Más ultra, añadió, cerrando una mano en un puño y apretándola. Como si hubiera habido alguna duda. Para este proyecto de formación multiescolar, la UA había pedido a los mejores estudiantes. No había forma de que ninguno de ellos se conformara con el éxito básico. El resultado podría ser que, dado que el equipo contrario buscaría lo mismo que ellos, eso podría empatar a todos. Pero al menos todos querían la victoria total. Nuestras opciones estarán limitadas por quién tenga qué rol, indicó Shouto. Desafortunadamente, afirmó Ishina. Soy una heroína de apoyo, así que si consigo el papel principal, no podré entrar realmente en combate, les dijo. Sí, pero puedes mantener a tu compañero asignado y curar las heridas que puedan sufrir los civiles, señaló rápidamente Inasa, y él había visto la forma en que se movía Ishina. Estaba bastante seguro de que podía trepar por casi cualquier cosa de todos los modos. Había una confianza en la forma en que se movía que le decía que estaba en forma y era ágil. El escenario refleja la realidad, en la que un héroe a menudo tendrá que proteger a los civiles, dijo Shouto pensativo. Deberíamos pensar en formas de ser civiles inteligentes, observó. ¿Sabes mucho sobre este campo de entrenamiento?, preguntó Inasa, aunque avanzando para indicar que estaba de acuerdo con la declaración de Todoroki. Los estudiantes de la UA negaron con la cabeza. Todavía no lo hemos usado, dijo Juzo al grupo. Suspiró Inasa. Eso sería demasiado fácil. Creo que nuestro requisito más urgente al entrar será la necesidad de información, no solo sobre el otro equipo, sino también sobre el entorno. Dado que aquí no podemos hacer el análisis del entorno, ¿qué nos puede decir sobre el otro equipo? Togaru Kamakiri, ex clase 1B, Setsuna Tokage, ex clase 1 Ainei Tomonoma, ex clase 1B, con Choukyori Shiryoku de la escuela secundaria Toei Hime Kubo de la escuela secundaria Niryu, Juzo identificó su oposición. Setsuna tiene una buena habilidad para espiar, Shouto ofreció la información. Vamos a repasar esto de forma lógica, dijo Inasa. No tenían mucho tiempo y podrían distraerse si no eran metódicos con esto. ¿Qué hace el Kir de Setsuna? Se llama Lizard Tail Splitter. Le permite separar partes de su cuerpo y moverlas de forma independiente, incluidos sus ojos, informó Fumikage. Eso sería útil para un espía, pero tal vez ella sería una de los civiles. El Kir de Togaru se llama Razor Sharp y le permite fabricar cuchillas con cualquier parte de su cuerpo. Son muy afiladas, dijo Juzo. Pero podríamos lograr alejarlo del grupo, agregó. ¿Qué te pasó?, se rió Ishina. Juzo asintió. ¿Cuál es el Kir de Neito?, Inasa preguntó sobre el siguiente estudiante. Juzo hizo una mueca. Su don se llama copiar. Le permite copiar tu don y usarlo durante unos 5 minutos. Probablemente más, dijo. ¿Puede que?, preguntó Ishina.
Si te toca, puedes copiar tu don, repitió Juzo. Inasa se dio cuenta de que eso podría ser molesto. ¿Cuántos puedes copiar?, preguntó Shouto con curiosidad. Creo que 3, pero es posible que haya aumentado el límite nuevamente, dijo Juzo. Por lo menos, inicialmente, podemos esperar que tenga una copia de las peculiaridades de su equipo, dijo Inasa. ¿Alguien sabe algo sobre Choukyori Hajime?, preguntó. Choukyori también podría ser una recolectora de información, dijo Juzo. Ella estaba en mi grupo para las evaluaciones físicas, y su peculiaridad parecía implicar mirar algo a la distancia. Aunque no sé exactamente qué, agregó Inasa ascendiendo. Lo había sacado de esa prueba y la había hecho más tarde, por lo que había perdido la oportunidad de observar a sus compañeros de estudios. ¿Hajime? Los otros 4 de su grupo menearon la cabeza y antes de que pudieran determinar algo más, se escuchó un silbato que indicó que los 2 primeros equipos estaban en posición. La UA creía en que podía aprender de los errores de los demás, por lo que centraron su atención en las pantallas que mostraban la actividad. Se escuchó otro canto de sirena y los 2 equipos se pusieron en marcha. Line. Inasa estaba observando cómo terminaba el escenario de los 2 primeros grupos. Objetivamente hablando, el equipo de villanos tenía la mejor estrategia. La villana, Yuuna Akamatsu de la preparatoria Kiita Koto, se había metido bien en su papel y había pensado en las debilidades de su equipo. Yuuna había encontrado una de las habitaciones seguras en el escenario temprano y había arrojado a sus rehenes allí. Parecía que había conseguido 2 ayudantes en el sorteo, porque luego había enviado a uno de los ayudantes a buscar al equipo de héroes. Esa acción les había dicho a los que estaban mirando que iba por el mejor resultado. No había terminado con el mejor resultado de éxito, pero Inasa pensó que podría ser un empate. Cuando su ayudante encontró al equipo de héroes, se movió con su otro ayudante y atacó. Inasa pensó que Yuuna podría haber eliminado a uno de los civiles de los héroes, pero los maestros evaluarían eso. Pero, algo también les había sucedido a sus rehenes. Ahora entendía lo que significaba esperar lo inesperado. En el instante en que Yuuna y su ayudante desaparecieron para enfrentarse al equipo de los héroes, algo salió de las sombras y liberó a sus rehenes de la habitación segura. La única forma de entrar y salir de esas habitaciones era si alguien abría la puerta. Inasa casi no lo había visto, ya que esa acción en particular ocurrió en una de las pantallas laterales más pequeñas. Las pantallas de visualización principales estaban enfocadas en la acción. Pero él la había visto, y también Shouto, pero el estudiante de la UA había negado con la cabeza, indicando que se lo explicaría más tarde. Inasa no estaba segura de si el otro equipo, sus oponentes, habían visto la sombra, que se había convertido en una persona. Era alguien vestido con un uniforme deportivo de la UA y un elegante equipo para cubrirse la cara. Quienquiera que fuera, había sacado a los rehenes y los había dirigido a la salida, lo que significaba que los habían rescatado. Luego, la persona había desaparecido de nuevo entre las sombras. Inasa estaba bastante impresionada con su capacidad para esconderse, especialmente teniendo en cuenta el blasón blanco y estilizado de la UA en su uniforme. Se acabó el tiempo. Meiwaku anunció por el altavoz. El equipo de héroe y villano, que seguían luchando, se sorprendió por eso y les tomó un momento separarse. Vengan a las salidas, ordenó Meiwaku. Discutiremos el desempeño de toda la clase después de que se vaya el segundo equipo, agregó y luego apagó el altavoz. Venid a elegir vuestras posiciones, dijo Aizawa a los equipos, señalando con la cabeza las cajas de pelotas con los papeles colocados. Durante el escenario, se había metido en un saco de dormir amarillo y parecía que se había quedado dormido. Inasa no se dejó engañar. El héroe subterráneo parecía dormido, pero estaba atento a todo, incluidas sus reacciones a lo que hacían los otros equipos. Era un héroe formidable. Agarró su ficha de rol y se dirigió a la esquina, esperando a los demás. Inasa miró su ficha y sintió una oleada de alivio por algo que ni siquiera se había dado cuenta de que le había puesto tenso. Tenía la ficha de héroe. Estos eran ejercicios escolares. No debería preocuparse demasiado por la tarea que le habían asignado, pero, Ishina estaba sonriendo mientras se unía a él y mostraba la ficha en su mano para mostrar un rol de apoyo. Hozu fue el siguiente en unirse a ellos y simplemente puso los ojos en blanco mientras mostraba una ficha de civil. Fumikage y Shouto se unieron a ellos por último, y Todoroki tenía un aire que claramente no estaba impresionado. Inasa podía simpatizar, pero no estaba intercambiando fichas. ¿Quién era ese? Inasa le preguntó a Shouto mientras los otros equipos regresaban.
Los demás miembros de su equipo los miraron con curiosidad y, una vez más, Shoto negó con la cabeza en lugar de responder. Deberíamos ponernos en posición, dijo. Salieron y se dirigieron a la entrada que les había sido asignada. ¿Y bien?, preguntó Inasa nuevamente. Ese era el aprendiz de Aizawa, explicó Shoto. ¿Qué? Hozu frunció el ceño mientras hacía la pregunta. Los rehenes de Yuna fueron liberados por alguien que no está en nuestra clase, dijo Inasa. Dada la sorpresa en los rostros de su equipo, parecía que solo Shoto y él habían visto esa grabación. ¿Cuál es tu peculiaridad? Después de un momento, Shoto negó con la cabeza. No lo sé. Pero sí sé que era uno de los amigos de Izuku, añadió. Está en una clase de estudios generales, respondió amablemente Fumikage. Chicos, ¿acaso importa? Preguntó Ishina con insistencia. Sabemos que está ahí ahora, añadió, señalando el paisaje urbano. Puede que nos ayude o puede que sea un obstáculo, pero sabemos que el equipo de Kamakiri va a estar en nuestra contra. Eso era cierto e Inasa apartó a la fuerza los pensamientos sobre el aprendizaje de Aizawa de su mente. Necesitamos un plan. Nuestro objetivo es mantener a los civiles a salvo, rescatar a los rehenes de Kamakiri, si es posible, capturar a Kamakiri y sus partidarios, dijo Inasa, describiendo lo que todos sabían. No sé si alguien del equipo de Kamakiri vio al aprendiz de Aizawa, así que no estoy seguro de si repetirá el plan de Yuna, pero tal vez deje a uno de sus partidarios allí. Y por el momento, tenemos que asumir que cualquiera es un partidario. Sabían quién era el villano, no sabían quiénes del equipo eran sus partidarios y quiénes eran sus rehenes. Podemos esperar a que vengan a nosotros, dijo Hozu, o buscarlos. ¿Es posible esperar?, preguntó Inasa. Lo es, pero también es posible evitar a todos, dijo Hozu. Pasó una vez durante nuestro entrenamiento. El partido más aburrido de todos los tiempos. Vamos a buscarlos, pero mantente alerta para encontrar dónde esconderte, decidió Inasa. Ishina, tú eres el apoyo, así que si nos atacan, quiero que te retires con Shoto y Hozu y los mantienes a salvo. Fumikage, estarás conmigo para acabar con el villano. ¿Hay alguna instrucción especial sobre tu función?, preguntó, dándose cuenta de que esa debería haber sido su primera pregunta. Eso hizo que todos miraran sus fichas y desafortunadamente tanto Shoto como Hozu asintieron. No se nos permite usar nuestras peculiaridades, dijo Hozu con un resoplido. Shoto simplemente suspira y Inasa pudo notar por la forma en que se ponía de hombros que no estaba contento con eso. Solo tendremos que asegurarnos de que no haya necesidad de que uses tus dones, anunció Inasa. Si hubiera pasado por todo lo que Todoroki había pasado recientemente, sabía que se sentiría bastante molesto si le dijeran que no podía usar su don. Sí. Ishina ascendió. Probablemente ella sabía mejor que él el estrés que había sufrido Shoto. No hubo tiempo para decir nada más porque sonó la sirena para iniciar el recorrido y se abrieron las puertas del paisaje urbano. Ted Itoshi estaba razonablemente orgulloso de su actuación durante el primer escenario. Había logrado liberar a los rehenes del villano y llevarlos a un lugar seguro, sin revelar cuál era su don o lo que su equipo de apoyo podía hacer. No había podido hacerlo sin que lo vieran, pero estaba bastante seguro de que solo había estado en cámara brevemente. Los siguientes equipos sabrían que había un jugador extra en el campo, pero no necesariamente sabrían quién era ni qué podía hacer, y no tenían idea de cuál era su objetivo en ese escenario. Basándose en lo que había hecho la última vez, supondría que estaba allí para ayudar al héroe, pero ese no fue realmente el caso, aunque la mayoría de sus requisitos de éxito ayudaron al héroe. Itoshi admitió que tenía cierta expectativa para el siguiente escenario, en base a quién había estado en la primera ronda. Shoto Todoroki estaría en uno de los siguientes equipos, y aunque Itoshi no sabía qué rol tendría, tenía la esperanza de que Shoto estuviera del lado del villano. Probablemente no tuvo tanta suerte, pero podía vivir con esperanza. Entre las rondas, se trasladó a un nuevo punto de observación. Desde allí podría ver la entrada del equipo de villanos y, con suerte, le permitiría evaluar su plan para poder ponerlo en marcha. Y cualquiera que lo hubiera visto antes no sabría dónde estaba. Los escenarios se limitaban a media hora cada uno y en algunos de los campos de entrenamiento más grandes era posible que los equipos se evitaran por completo. Para evitarlo, esta vez, el paisaje urbano era bastante pequeño. Eran 2 manzanas, pero una de ellas estaba medio cubierta por un parque. Había 6 edificios en la zona, con callejones entre todos ellos. Ninguno de los edificios superaba los 5 pisos, lo que significaba que no tenían ascensores, pero no todos tenían la misma altura.
Uno de los edificios junto al parque estaba dispuesto como si fueran apartamentos, porque tenía balcones. Los demás eran bloques de oficinas. Había 4 habitaciones seguras en la zona. Una en el sótano del edificio de apartamentos y las otras 3 en los pisos de los edificios de oficinas. Hitoshi se preguntó si alguno de los 2 equipos intentaría hacerlo. Para el villano, enjaular a los civiles no era una mala estrategia y, si hubieran dejado una guardia, habría tenido que demostrar más de lo que podía hacer. Hitoshi escuchó al grupo de villanos reunirse. Fue una buena lección para él sobre lo lejos que llegaba el ruido. Era mucho más lejos de lo que pensaba. En parte se debía a que el ruido del equipo no competía con el ruido de fondo normal de la ciudad. Tenía la idea correcta, dijo uno de ellos. Hitoshi se acercó al borde de su posición privilegiada y miró al grupo. Reconoció a 2 de los antiguos estudiantes de 1B y a un estudiante de 1A en el equipo y no reconoció a los 2 miembros externos, aunque uno era hombre y la otra mujer. Reconoció a Monoma e hizo una mueca. Podía ser doloroso tratar con él. Hitoshi se colocó la bufanda alrededor del cuello. Cuanto menos piel expuesta tuviera, mejor. Pero me gustaría que hicieras guardia, Choukiori, decía el otro ex estudiante de 1B. Eso probablemente significaba que él era el villano. Hitoshi se devanó los sesos. Ah, era Togaru Kamakiri. Sí, es mejor que Neito te acompañe, dijo el estudiante que no es de la UA. Todos vimos el festival del deporte, añadió. Hitoshi hizo una mueca de simpatía. Sabía exactamente quién estaba hablando. Shouto no estaba del lado del villano y Hitoshi sabía que esperaban que Shouto fuera un civil para el escenario. Quería encontrarse con Shouto, pero ya sabía lo que Aizawa diría al respecto. Perseguir a alguien por motivos personales no era profesional y era una vía rápida hacia la muerte. No hubo más tiempo para planificar porque sonó la sirena que anunciaba el comienzo. El grupo de villanos se trasladó al paisaje urbano y Hitoshi vio un cambio en Togaru. Fue solo en la forma en que se comportaba y eso dejó en claro que él era el villano en el escenario. Aparecieron cuchillos en sus brazos y piernas y con las sombras que proyectaban, parecía el personaje. Llevémoslos a la habitación segura, civiles, anunció Togaru y comenzó a empujarlos hacia uno de los edificios de apartamentos. Era el edificio con la habitación segura en el sótano. Era una buena elección dado lo que Hitoshi sabía sobre los quirks en el otro grupo, aunque si Fumikage podía usar su quirk, la oscuridad relativa lo favorecería. Pero para Shouto y el estudiante grande de Shiketsu los limitaría. Hitoshi no sabía qué hacía el quirk de la chica de Ketsubutsu. Rápido. Ya viene. Anunció la chica de la escuela secundaria Toui. Déjalos. Se rió Neito. Muévanse. Gritó Kamakiri a los rehenes. Corrieron y entraron al edificio de apartamentos justo cuando el equipo de los héroes doblaba una esquina. Fue lo mejor, porque mientras Hitoshi observaba, el estudiante de Shiketsu envió grandes ráfagas de viento por el camino corto. El equipo de los héroes obviamente había estado esperando atrapar al equipo de los villanos rápidamente. El punto de observación de Hitoshi estaba por encima del viento, pero aún podía sentirlo. El equipo de los héroes probablemente tenía el poder de fuego puro, pero el poder de fuego no significaba nada si no acertabas al objetivo, y el equipo de los villanos había entrado al edificio de manera segura. No se aventuraron a salir. No podía escuchar nada, por lo que Hitoshi pensó que el equipo de Togaru bajaría al sótano para asegurar a los rehenes y luego saldrían a pelear o esperarían en una emboscada. Sabiendo lo que sabía sobre las peculiaridades del equipo de los héroes, Hitoshi esperaría en una emboscada. El equipo de villanos podrían no saber cuáles eran las peculiaridades de los estudiantes de Shiketsu o Ketsubutsu, pero definitivamente sabían sobre Shouto, Hozu y Fumikage y al menos uno de ellos estaría en apoyo. Parecía que su idea de emboscada iba a ser el plan Hitoshi suspiró. Era un buen plan para los villanos, pero no para él. Necesitaba liberar a los rehenes y, si era posible, también alejarlos del héroe. Mientras observaba, el equipo de héroes se dividió. La chica de Ketsubutsu guió a Shouto y Hozu hacia el parque hasta que estuvo de pie al aire libre. Hitoshi entrecerró los ojos mientras miraba eso, uno de ellos era el apoyo, y los otros 2 eran los civiles. Dada la forma en que habían caminado, Hitoshi pensó que la chica era el apoyo. A Shouto le encantaría eso. Observó cómo los otros 2 entraban en el edificio de apartamentos. Hitoshi esperó, contando 3 respiraciones antes de alejarse de su posición privilegiada y correr hacia las escaleras del edificio. Las bajó corriendo y se dirigió a la esquina del edificio de oficinas desde el que había estado observando.
Con cuidado, Itoshi miró a su alrededor justo cuando escuchó un estruendo en el edificio de apartamentos. Se apartó y se inclinó para ver el edificio. Se oyó otro estruendo. No sonó nada bien. Los civiles del héroe se dirigieron hacia el edificio, pero la chica Ketsubutsu los detuvo. «Ustedes son civiles, ¿recuerdan?», susurró. Eso desanimó a Shouto y Hozu, pero se quedaron donde estaban. Itoshi miró su reloj. Solo habían pasado 5 minutos. Tenía que decidir si haría un movimiento porque, si lo iba a hacer, más valía que fuera rápido. Otro estruendo se escuchó en el edificio de apartamentos y Itoshi respiró profundamente. Técnicamente, los civiles estaban a salvo, por lo que no debería interferir, pero se suponía que debía actuar como justiciero, y Aizawa le había dicho con suficiente frecuencia que no serían sensatos. Salió corriendo hacia ellos. Itoshi logró ponerse detrás de un árbol y miró a su alrededor. Su movimiento fue notado porque Shouto lo miraba con el ceño fruncido. Antes de que el estudiante héroe pudiera decir algo, Itoshi salió de detrás del árbol. «Hola», dijo con tono conversacional. No quería presumir, pero su mejor opción era hacer que le respondieran y luego decirles que se era, como lo había hecho con el escenario anterior. «¿Qué de?», se apoderó de la chica. «Itoshi», le dijo Shouto. Incluso sonó cortés antes de que Itoshi lo interrumpiera. Ladeó la cabeza hacia Juzo, que hasta el momento había permanecido en silencio. «Nada que decir», bromeó Itoshi. «¿Qué es esto?». Itoshi se sonrojó y se estiró. «Shouto y Juzo, por favor vayan a la salida», ordenó. Los dos comenzaron a moverse, pero antes de que salieran del parque, Itoshi sintió que su estómago se hundía hasta debajo de sus pies cuando dejó el suelo y fue elevado en el aire. «¿Qué estás haciendo?». No reconoció al orador, pero Itoshi se giró en el aire para ver que el estudiante de Shiketsu estaba liderando el camino para salir del edificio de apartamentos. Togaru lo seguía. Técnicamente, Togaru lo seguía detrás, pero el villano del equipo estaba rígido, y sus brazos parecían estar atrapados a sus costados y su ropa estaba presionada con fuerza contra su cuerpo. Era bastante fácil unir 2 y 2 y Itoshi sabía que Togaru estaba siendo retenido por los efectos del don del estudiante de Shiketsu. «Solo los estoy poniendo a salvo», dijo Itoshi con una sonrisa que quedó oculta por su bufanda. «Tú eres», se hizo cargo del estudiante de Shiketsu. «Simplemente ponme suavemente», ordenó Itoshi. «No, no lo hagas», dijo Tokage. «¿Por qué no?», le preguntó Itoshi. Tokage lo miró con los ojos muy abiertos. «¿No eres uno de los civiles?», preguntó Itoshi. «Lo es», respondió Monoma y Itoshi pudo ver que estaba igualmente restringido que Togaru. Sin embargo, mientras miraba eso, Fumikage se movió, o mejor dicho, Dark Shadow lo hizo y se acercó a Inasa y lo sacudió. El toque rompió el control de Itoshi. «¿Qué hiciste?», preguntó Inasa. Itoshi le dirigió una mirada con los ojos muy abiertos. «Te lavó el cerebro», dijo Tokage. «¿Lo hice?». Itoshi interrumpió antes de que alguien pudiera responder. «Lo hiciste», dijo y luego se tapó la boca con las manos. «¿Lo hiciste?», preguntó Inasa. Itoshi los agarró a ambos y luego se volvió hacia Fumikage. «No seas así», le dijo al adolescente con cabeza de pájaro. Al parecer, sabía que no debía responder y, una vez más, Dark Shadow se estiró para sacudir a Inasa. «¿Nunca te cansas de hacer lo que te dicen, Dark Shadow?», preguntó Itoshi. Si pudiera controlar un Fumikage, podría ganar esto, ya que parecía que el estudiante de Shiketsu había contenido al equipo de villanos. Dark Shadow no respondió y volvió a sacudir al estudiante de Shiketsu. «Ahora veo cómo funciona eso», dijo, dándole a Itoshi una mirada siniestra. Itoshi señaló con la cabeza a los civiles del equipo de los héroes. No había pasado tanto tiempo, pero Shouto y Hozu casi habían logrado salir del paisaje urbano, lo que él daría puntos. «Mar maldita», gruñó el estudiante de Shiketsu y movió una mano, mientras Itoshi gritaba «corran». A los dos que controlaba. Oyó el estallido de viento, pero no pudo verlo, salvo por la forma en que la hierba del parque se aplanó formando una línea peculiar. Luego, parte de la hierba se rompió y los pequeños trozos ni siquiera revolotearon, sino que volaron por el aire como si hubiera una especie de pared allí. Nadie tuvo tiempo de contener la respiración pensando en el resultado y, mientras Itoshi observaba, las 10 luces de la entrada que indicaban cuántas personas había en el escenario parpadearon hasta quedar en 2. Sonrió. Entonces Shouto y Hozu tropezaron cuando el viento los golpeó y Itoshi sintió que su control sobre ellos se desvanecía. Pero había durado lo suficiente. «Mar maldita», murmuró el estudiante de Shiketsu.
Lo siento por eso, dijo Hitoshi. Su comentario fue recibido con silencio, incluso por parte del equipo de villanos. Hitoshi suspiró. Esto no era bueno para él, pero tenía el control de 2 personas más y. Tal vez eso sería suficiente para hacer algo. Dark Shadow no había hecho nada al respecto. Ustedes dos, dijo, sabiendo que sabrían que les estaba hablando. Corran, ordenó Hitoshi. Fue un poco gracioso ver las expresiones de asombro cuando Tokage y la chica de Ketsubutsu se alejaron del grupo. Y, afortunadamente para Hitoshi, no fueron en la misma dirección. ¿Qué demonios?, murmuró la chica de Toui. Estaba en una situación muy similar a la de Togaru. Hitoshi se rió entre los dientes. Distensión, le gruñó el estudiante de Shiketsu. ¿Podrías bajarme? Asistente Hitoshi. Hubo silencio y Hitoshi observó cómo el estudiante de Shiketsu intentaba detener a los corredores. Se las arregló para pasar algo por el estudiante de Ketsubutsu, pero Tokage fue más rápido de lo que parecía y ella también desapareció por la puerta de entrada, haciendo que las luces se apagaran a 7. El estudiante de Shiketsu lo fulminó con la mirada. Hitoshi le devolvió la sonrisa. No estaba tan mal que 3 civiles se salvaran, aunque su misión principal de pasar desapercibido se había ido al traste. Bueno, le enfatizaría a Aizawa que si esto hubiera sido real, no habría habido forma de que hubiera entrado, o habría intentado dirigirlos desde la distancia. En realidad, eso era algo con lo que tendría que experimentar. Si gritaba desde detrás de la esquina y alguien respondía, ¿tendría entonces el control? Había algo en lo que pensar. Muy bien, vamos a terminar con esto. Hitoshi casi se echó a reír cuando sonó la sirena que anunciaba el final de la carrera y esperó unos instantes después de que el ruido hubiera pasado antes de mirar hacia abajo. ¿Ahora puedes bajarme?, preguntó. El adolescente suspiró y se acercó antes de hacer un extraño gesto con la mano que parezca contrarrestar el viento que lo sostena. Hitoshi lanzó un grito de sorpresa, pero logró dar una voltereta en el aire y aterrizó sano y salvo. Uno de los estudiantes, a quien Hitoshi no reconoció pero pensó que era de la preparatoria Niryu, miró al estudiante de Shiketsu. Amigo. Cuando dijiste que tu don era torbellino, olvidaste mencionar que era capaz de formar barreras. Eso fue fantástico, dijo entusiasmado. El estudiante de Shiketsu se rió. Todo es cuestión de control, admitió. Deberíamos ir a, dijo Dark Shadow, pero Hitoshi pensó que era lo que Fumikage quería decir. Deberíamos, ascendiendo al estudiante de Shiketsu. Quiero saber más sobre nuestro inesperado participante. Hitoshi se encogió de hombros y comenzó a caminar hacia la salida. Puede que no se lo hubieran esperado, pero esperaban que lo recordaran cuando se graduaran. Los héroes deben esperar lo inesperado, pero como la mayoría de ellos estaban tan concentrados en mantener el status quo, sacudió la cabeza. Ojalá algunos de ellos aprendieran. Hitoshi había recibido un par de miradas extrañas cuando se unió a la clase 1X para su informe del escenario. Algunas de esas miradas se convirtieron en comprensión cuando el estudiante lo pensó por un momento, pero otras todavía estaban vagamente insultadas. No estaba demasiado sorprendido. Hitoshi no había necesitado la advertencia de Aizawa de que habría una recepción mixta cuando su aprendizaje fuera más conocido y definitivamente cuando comenzó a participar en clase. Algunos de los estudiantes de estudios generales lo habían apoyado, otros habían estado tremendamente celosos y no había visto ninguna razón por la que los estudiantes de heroísmo fueran diferentes. Las miradas le decían que tenía razón. Sin importar lo que sucediera en el futuro, ya podía decir que algunos de ellos nunca creerían que era un héroe porque no había pasado por lo que ellos veían como el único camino. Escuchó mientras repasaban el desempeño del primer equipo. No había mucho que decir al respecto. El plan del equipo de villanos había sido sólido, con él como la mosca inesperada en la sopa. Cuando alguien se quejó de que no debería haber estado allí, se le señaló de manera educada pero firme que solo alrededor de 1 de cada 100 operaciones de héroes salían según lo planeado. Siempre había algo inesperado que salía mal, y si esta hubiera sido una operación real, entonces habría habido más civiles alrededor. El quejoso se había callado y el informe había pasado a las acciones del siguiente equipo. Hitoshi miró el vídeo y vio el momento en que hizo su movimiento. Sacudió la cabeza, diciendo a sí mismo de nuevo que si esto hubiera sido real, no habría elegido hacer algo en ese momento. Incluso como justiciero, en ese momento, el héroe se enfrentaba a los villanos y los civiles del héroe estaban relativamente a salvo. La única razón por la que había optado por ello era que tenía una puntuación que mantener en el ejercicio. ¿Por qué hiciste eso, amigo? Uno de los estudiantes se rió.
Había algo en el tono que desconcertó a Hitoshi. Ladeó un poco la cabeza y resopló. Sí, no tengo experiencia como justiciero, murmuró. Debió haber sido más fuerte de lo que pensaba porque el silencio lo saludó. Shoji, Hirem, Hozu y Shouto lo miraban fijamente. El resto de los estudiantes percibieron que algo estaba pasando y lo observaban atentamente. Hitoshi le devolvió la mirada. No lo había dicho con esa intención, pero en cierto modo lo había hecho. Shinzou, basta. Espetó Aizawa. Hitoshi resopló. Sí, sensei, dijo. Mar maldita. Debió haber tocado una fibra sensible. Si la situación hubiera sido real, no me habría involucrado, dijo a los estudiantes que todavía lo observaban, asintiendo con la cabeza hacia el que le había preguntado por qué lo había hecho. Pensó que eran de la preparatoria Miryou. Pero también tenía metas que debía alcanzar, añadió la explicación. Eso pareció funcionar y hubo asentimientos de los estudiantes, mientras que Aizawa le dirigió una mirada mesurada. Hitoshi suspiró por dentro. Todavía lo estaban mirando, pero, puede que no lo haya dicho con la intención exacta, pero se sintió bien decirlo, porque sabía lo que estaban pensando y. Sabían que tenía razón. Ted, como la UA recibía a estudiantes de varias escuelas secundarias Lunch Rush ofrecía más que solo almuerzo. Hitoshi miró hacia la cocina de la cafetería. La cena de hoy parecía haber sido preparada por los asistentes de Lunch Rush, pero aún así olía divina. Por eso, cuando tuve la oportunidad, cenaba en la UA, en lugar de en casa. No es que no le encantara la comida de su mamá y su papá, pero, ellos admitieron plenamente que no eran profesionales. Hasta ahora, nadie se había acercado a él, aunque Hitoshi se sentaba con gente de estudios generales cuando podía, y en las raras ocasiones en las que había sacado a Mei de su laboratorio, se había sentado con ella. Hoy era diferente. Se dio la vuelta y dejó de buscar su comida y se encontró mirando a los ojos muy abiertos a varios estudiantes. Por sus uniformes, se podía ver que eran de distintas escuelas, lo que significaba que eran estudiantes héroes de otras clases. Hermano. ¿De verdad le pegaste a Todoroki en la cara? Hitoshi frunció el ceño ante la pregunta. No tenía ningún sentido. A un lado del grupo, reconoció a uno de los estudiantes de la clase 1X y los miró fijamente. Era el chico de Miryou, que se había enterado de que se llamaba Hajime Kubo. Era él quien lo había estado llamando amigo antes. Al menos también parecía exasperado por la pregunta, si el giro de ojos y el movimiento de cabeza eran una señal. No le dio un puñetazo en la cara a Todoroki, respondió Hajime en nombre de Hitoshi. Solo le dio una bofetada verbal a todo el grupo. Hitoshi resistió la tentación de pedirle a Hajime que dejara de ayudarlo. La segunda oración no era necesaria y lo único que hizo fue irritar al grupo que lo miraba. Hizo señas y supo que la mejor manera de lidiar con esto era hablar con ellos al respecto. Tomen su comida y nos sentaremos allí, dijo Hitoshi, señalando una de las mesas más grandes y casi vacías. Se dirige hacia allí con su bandeja de comida. El grupo se apresuró a cumplir. Lo siento, amigo, dijo Hajime mientras pasaba. Creo que quiero que haya peleas a puñetazos a un ritmo constante, explicó. ¿Están en primaria o algo así? Gimió Hitoshi, mientras se recordaba a sí mismo que se suponía que estos eran algunos de los mejores estudiantes heroicos en entrenamiento. Solo quieren relajarse, dijo Hajime. Hitoshi suspiró nuevamente y se dirigió a la mesa mientras Hajime era de buscar su comida. No pasó mucho tiempo antes de que Hitoshi estuviera rodeado por el grupo, pero la breve espera le había permitido calmar su hambre devorando un poco de su cena. Cuando estuvieron reunidos, Hitoshi suspiró de nuevo. Rápidamente estaba empezando a entender por qué Aizawa odiaba a los reporteros y estos tipos ni siquiera eran periodistas. Cierto, dijo con firmeza. No, le di un puñetazo en la cara a Todoroki. Ni siquiera me acerqué a él. Anunció. Hubo algunas miradas de engaño. ¿Pero ustedes le dieron una bofetada al grupo? Preguntó a alguien. Hitoshi les dirigió una mirada. Simplemente señalé que no tengo experiencia como justiciero, dijo con total naturalidad. Amigo. Se rió Hajime. Lo dijiste delante de Todoroki, Shoji y Hozu. ¿Y? Insistió Hitoshi, aunque sabía exactamente lo que se estaba insinuando. Para Shouto, eso no contaba. Shoji y Hozu. Repitió Hajime como si no creyera que Hitoshi no lo supiera. El resto del grupo estaba observando. Hitoshi estaba en silencio. Amigo, casi se quejó Hajime. No tengo experiencia como justiciero, repitió Hitoshi. ¿Y Shoji lo hace? Era seguro decir que la pregunta los tomó a todos por sorpresa. Hitoshi se dio vuelta y vio a Hiren parado allí.
Parecía ofendida. Más que yo, pero menos que Kaminari, respondió Hitoshi amablemente, preparándose deliberadamente para pelear. Hiro lo miró fijamente. En realidad, todo el grupo lo miró y luego tragó saliva. Kaminari, dijo y luego hizo una pausa, luciendo devastada. Está vivo, espetó Hitoshi antes de que ella pudiera decir nada más. Hitoshi levantó la mano y contó los dedos mientras continuaba. Está consciente, va a la escuela, tiene un futuro que le espera y puede ir a visitar a sus amigos cuando quiera. Por un momento, pudo ver que Hirm no entendía a qué se refería, luego vio el momento en que ella lo entendió y se sorprendió un poco de que su expresión pasara de la tristeza a la resolución. Ella quería pelear. Bueno, está bien, él estaba más que listo para esta pelea. Al menos no se relaciona con villanos, siseó. Hitoshi se rió entre los dientes. No, simplemente se salió de su camino para atacarlos, en la televisión nacional, respondió. Podría haber defendido a Ochako, pero sabía que, en situaciones como esta, el ataque era mucho mejor que la defensa más veraz y justa. Esta vez no fue diferente. Se dio cuenta de que Hirm estaba indignado y la miró fijamente, como si sin palabras dijera que podía continuar con muchas más rondas de enfrentamiento verbal si ella quería. Eres un verdadero amante de los villanos, escupió Hirm. Delaware, ¿verdad quieres seguir ese camino? Preguntó Hitoshi, su mirada volviéndose aún más plana. Parecía que se dio cuenta de lo que había dicho y sin decir nada más. Hiro se giró y se alejó rápidamente. Sí, eso es lo que pensé, escupió Hitoshi antes de volverse hacia el grupo que lo observaba. Hermano. Dudar. Hermano, ¿sabes que ella va a correr hacia un profesor?, le dijo alguien. ¿Y qué les va a decir? Preguntó Hitoshi, razonablemente. Todo lo que dije es verdad. Eso parecía hacer que el grupo volviera a pensar. Sí, aconsejó amablemente una de las chicas, que hasta el momento no había dicho nada. Nuestros profesores nos dijeron que si hubiera sido en cualquier otra escuela, se habrían puesto de patitas en la calle y que si se tratara de nosotras, lo más cerca que estaríamos de un puesto de héroes en el futuro sería como conserjes. Hubo algunas risas al respecto, pero en general todos estaban sombríos. No estoy exactamente en posición de preguntarle, pero creo que esa es una de las razones por las que lo hizo, dijo Hitoshi en voz baja. Izuku no era un villano en ese entonces, y nuestra amiga fue expulsada porque supuestamente conoció a un villano y porque sabía sobre la llamada misión de rescate. Sacudió la cabeza. Según esa lógica, Hirm también debería ser expulsado. La mayoría de las clases de héroes deben serlo porque todos lo sabían. Entonces ella es expulsada, y luego aquellos que eran justicieros en la televisión nacional y que se interpusieron en el camino de los héroes, ¿qué obtienen? Dejó la pregunta abierta porque sabía cuál era la respuesta oficial. Hitoshi se encogió de hombros y después de un momento de silencio suspiró. En respuesta a tu pregunta, no le di un puñetazo en la cara a Todoroki, dijo sonriendo. Izuku llegó primero. El grupo se rió entre los dientes, pero la risa se desvaneció rápidamente. Nadie quería que lo vieran reírse de un villano y. Hitoshi lo sabía, en realidad no sabían qué decir. La vida era así. Ted Karou se había dado cuenta hacía tiempo de que su trabajo no tenía futuro, pero cada vez que intentaba salir de él, de alguna manera terminaba regresando aquí. Aquí es uno de los contactos de primera línea de Underground Heroes para el HPSC. No era como si alguna vez intentara dejar el HPSC cuando buscaba nuevos puestos. Solo quería hacer un trabajo diferente. Pero no, y él estaba atrapado. Y día tras día, tomaba informes de los héroes subterráneos, los validaba y cotejaba, enviaba cualquier información útil a inteligencia, y luego archivaba los informes y firmaba los cheques de pago de los héroes. Sinceramente, algunos de ellos aceptarían el pago sin el infieme. También harían el trabajo, pero los héroes clandestinos odiaban el papeleo. A menudo tenían que rellenar la mitad de los datos. Ni siquiera estuvo allí para las batallas, pero sabía cómo calcular los daños, cómo completar los informes de gastos y las reclamaciones de seguros y. Sí, Karou sabía demasiado sobre cómo completar el papeleo de un héroe. Si alguna vez fuera una agencia, suspensó profundamente cuando entró otro héroe. Como la mayoría de los héroes clandestinos, el hombre estaba vestido de negro. A diferencia de la mayoría de los héroes clandestinos, no llevaba máscara. En cambio, llevaba una bufanda larga de color gris. Eraseread, saludó Karou al hombre. Recibió un gesto de asentimiento a cambio, lo cual fue un saludo verdaderamente cálido. ¿Todavía no hay ningún secuaz?, preguntó Karou, levantando una ceja.
Todos los que estaban al tanto sabían que Eraserhead tenía un aprendiz y se apostaba por cuando el chico sería considerado lo suficientemente competente para ir de patrulla con el hombre. Hasta el momento, los que habían apostado por el medio del no camino, esa era la forma educada de decirlo, estaban ganando porque no había señales del niño. Eraserhead le dirigió una mirada inexpresiva y no se molestó en responder. En lugar de eso, sacó un fajo de documentos de algún lugar y se los entregó. Karou los tomó. Eraserhead trabajaba en la UA como profesor de Heroics, por lo que normalmente tenía su papeleo debidamente completado. Era una de las misericordias más pequeñas, pero Karou tomaría lo que pudiera obtener con misericordia. El título lo tomó por sorpresa. Evaluación provisional de Hitoshi Shinzou. ¿Sí? Preguntó Karou. Ya es hora, dijo Eraserhead brevemente. ¿Algo que destacar? Había leído el informe, pero como todos los informes, sobre villanos o aprendices de héroe, casi siempre había cosas que los héroes clandestinos no querían escribir. Por eso preguntó. Se lo decían, pero nunca lo ponían por escrito. Eraserhead suspendido. Todavía está tratando de superar su ira por los acontecimientos, informó bruscamente. Todavía no puede ver el panorama general, porque se queda atascado en lo que le pasó a su amigo, pero lo logrará. El héroe clandestino en realidad parecía estar seguro de eso. Karou ascendió. Sabía que no debía tomar notas, y probablemente por eso seguía en ese trabajo. Había oído lo que hacían otros que habían intentado hacerlo. No tenían ningún conocimiento de la situación y no pensaban en la seguridad operativa. ¿Algo más? Preguntó. Eraserhead tuvo el buen gusto de fingir que lo pensaba antes de sacudir la cabeza. Gracias, dijo Karou, pero el héroe ya se estaba alejando. Ese era el problema con los héroes clandestinos, nunca se detenían un charlar. En cambio, Karou suspiró y abrió el infieme. Eraserhead al menos sabía cómo hacerlo conciso y, en este caso, Karou sabía que sus jefes querían la información, así que, lo mejor sería que hiciera ese resumen para Intel y luego, tendría que completar otro informe de héroe porque no lo habían hecho. Siempre lo hubo. Ted, ¿estás segura de que esto es bueno para ella? Preguntó Sha mientras observaba cómo la niña entraba en la habitación. En ella había una cama individual y en ella yacía un hombre mayor. El hombre es su abuelo, replicó Kaigo, observándolo con la misma atención. Cuando Exodus Ruble había traído a la niña, la habían procesado y finalmente se había dirigido a ellos. Su especialidad era la evaluación de niños para su reubicación, lo cual era un trabajo de tiempo completo. Todos veían a los héroes trabajando. Nadie veía a los ejércitos que los apoyaban. Eran solo una parte de ese ejército. Sí, pero ella sigue llorando por Yukini y nadie sabe quién es, señaló Sha. La niña se había acercado a la cama y ahora estaba trepando a la silla colocada a su lado. Parecía reconocer al hombre, lo cual era un alivio, pero tampoco parecía angustiada por su estado actual. Lo que probablemente significaba que, a pesar de su corta edad, ya se había dado cuenta. Podría ser interesante ver si reconocía a los ancianos que insistían en visitar al anciano. Lo atendieron con mucho cuidado, pero se les había dicho con cortesía, pero con firmeza, que no estuvieron presentes durante su visita. Hoy le habían hecho una trenza que le caía por la espalda. Para el personal de la guardería era más fácil hacerlo que tener que dedicar tiempo a desenredar los inevitables nudos si le permitían llevarlos sueltos. En la frente tenía un cuerno, pero incluso desde que la habían traído, estaba reduciéndose de tamaño. Sha no tenía idea de lo que eso significaba. Kaigo sospechó. Mira, este tipo es su tutor legal, incluso si está inconsciente. Y los médicos creen que han descubierto por qué. Eso fue una novedad para Sha. ¿Eh? La chica se sentó en el borde de la cama y miró al hombre con seriedad antes de extender la mano y tomar la suya. Esa era una buena señal. No dijo nada, pero Sha sabía que podía hablar. También sabía que ella tendía a no hacerlo si no había una razón. La mayor parte de lo que había dicho era para pedirle a Yukini, pero también había admitido que ese Yukini le había dicho que tenía que ir con el héroe. Yukini probablemente era una especie de amigo imaginario, así que nadie se estaba esforzando demasiado para disipar sus creencias en él. Un par de puntos de flujo restringidos. No hay suficiente restricción como para causar daño, especificó Kaigo encogiéndose de hombros, solo lo suficiente para mantenerse inconsciente. Y absolutamente nada natural. La forma en que Kaigo especificó eso por última vez le dijo a Sha que había mucho más en la historia que eso. ¿Alguien hizo eso con un don? Siempre que algo no era natural, era un don.
Era un poco tonto describir los efectos de los dones como no naturales ya que los dones eran naturales, pero, no normal no era exactamente el término que querían. Aparentemente. Creo que en algún momento están trabajando para lograr un ajuste quirúrgico, dijo Kaigo, antes de escribir algunas notas. Sha miró de nuevo a la chica. Ella seguía sentada en la cama, sosteniendo la mano del hombre. ¿Están seguros de que es prudente, dado el lugar donde fue encontrado? La chica había sido encontrada en un laboratorio ilegal. Todas las señales apuntaban fuertemente a que la habían estado experimentando en ese laboratorio y el edificio era propiedad de una de las facciones yakuza que habían sido allanadas más temprano ese día. El hombre había sido encontrado en la redada anterior. Había estado acostado en un futón, en una habitación tradicional con suelo de tatami llena de sol. No había absolutamente ninguna duda de que estaba siendo bien cuidado. Había 2 hombres mayores en la habitación que dijeron que lo habían estado cuidando, pero todavía era una anomalía con la redada dado el estado de los objetivos principales. Habían estado inconscientes, también en una habitación con suelo de tatami, y también no tenían ningún don. Podría contarles a los detectives muchas cosas sobre el caso, respondió Kaigo. Es cierto, reconoció Sha, pero había oído la duda de Kaigo. Pero ¿y es posible que el hombre no quisiera decirle nada a los detectives? Kaigo le dirigió una sonrisa irónica. Sí, lo sé, dijo, encogiéndose de hombros. Pero está por encima de nuestro nivel salarial, terminó con una sonrisa burlancia. Sha suspiró y se volvió para observar a la muchacha. Muy arriba, murmuró. Simplemente se ocuparon de las consecuencias de las incursiones de los héroes. Eran otros los que tomaban las decisiones y ellos simplemente tenían que lidiar con eso. Era la forma del mundo y ellos, con toda seguridad, no iban a cambiarlo. Linelin. A Riquilla, más conocido en ciertos círculos como Redestro, le gustaba venir a Koukyou. No era solo que el restaurante tuviera un menú de primera clase, sino también el hecho de que Onso y su personal, si bien no eran miembros de la Asamblea Legislativa, al menos simpatizaban con la causa. Aquellos que simpatizaban con la causa se sometían a una evaluación antes de que se les presentara la causa de manera adecuada. Como tal, el ambiente en Koukyou era relajado y eso le gustaba. También era seguro, lo que le daba la oportunidad de hablar con los miembros abiertamente. La sede de Degnerat era segura, pero Onso no ofrecía servicios de catering allí. Estaba cenando con Chitose, Koku y Tomoyasu, lo que para cualquiera que lo estuviera viendo era algo normal para él. Degnerat tenía contratos publicitarios con Showa Publishing y era un importante donante de Learch and Mindy's Party. En términos comerciales, la mayor pregunta de la noche sería a quién le tocaría pagar la cuenta como gasto corporativo. Tomoyasu se uniría a ellos en breve. Parece que los advenedizos siguen en ello, murmuró Chitose. Koku suspiró y puso los ojos en blanco. Uno pensaría que tendrían el buen gusto de irse con su jefe, dijo. ¿Qué están haciendo ahora?, preguntó Riquilla. Lo sabía, pero escuchar los informes de sus comandantes le permitió evaluar cuántos sabían. Habían hablado de los herederos de All for One anteriormente. La primera vez después de lo que se llamó grandilocuentemente USG. La segunda fue después de que el chico más joven robara todos esos dones. El primer incidente había sido considerado demasiado infantil como para representar una amenaza para el Ejército de Liberación del Meta. ¿Atacar una escuela? En serio, ¿cuán bajo había que caer? Tomura Shagariki o como fuera que se llamara había sido descartado como uno de esos villanos fugaces que tenían algo de poder, pero no sentido común. El segundo incidente, en realidad tomar donaciones, fue más serio pero, todavía limitado. El chico no había hecho nada con ellas. Simplemente había desaparecido. Tomoyasu había pensado que era porque el chico estaría subordinado a Tomura, pero no estaban seguros. Había habido silencio por parte de la llamada Liga de Villanos. Hasta ahora. El más joven de los herederos de All for One aparentemente había destruido a los Shia Saikai. Aparte de la notoriedad que eso le traería, Riquilla podía admitir en privado que el chico le había hecho un favor al submundo. Los Shia Saikai se habían vuelto odiosos. Todavía no habían hecho nada, pero era obvio que intentarían algo. El chico lo había impedido. Han destruido a un grupo de la Yakuza, dijo Tomoyasu mientras se unía a ellos. Se sentó y tomó uno de los panecillos todavía calientes de la cesta de pan. Prometí destruirlos, pero los héroes han estado manteniendo en secreto la publicidad, observó Chitose. ¿Por qué?, preguntó Koku. Ella se encogió de hombros. Creo que tienen esperanzas de poder capturar al menos al más joven, dijo.
Esa es quizás una de sus acciones más desacertadas, observó Riquilla. ¿Pero qué se puede esperar de un muchacho de 16 años? Los tres comandantes del MLA asintieron. Izuku Midoriya, como lo conocía ahora, parecía tener una copia del don de su padre, lo que le daba la capacidad de tomar otros hechos y usarlos para sí mismo. Había tomado 6 hechos de varios estudiantes del curso de héroe en la UA como su debut en la villanía. Como debut, fue una declaración, pero atrajo mucha atención hacia su yo inexperto. Una entrada más suave en el mundo de la villanía hubiera sido más sabia. Riquilla supuso que los asesores de All for One se estaban ocupando del adolescente ahora que no lo habían capturado. Aunque con la destrucción del Shia Saika y tal vez se había soltado. Puede que haya algún desacuerdo entre ellos, sugirió Tomoyasu. ¿Entre quiénes? Preguntó Koku. Esos son Tomura e Izuku, aclaró escéptica encogiéndose de hombros. Eso explicaría por qué han estado tan callados hasta ahora. Eso era posible. Tomura no fue visto en esa redada. Ni siquiera hay una mención de él, señaló Chitose. Otra prueba del desacuerdo, insistió Tomoyasu. El adolescente podría tener que demostrar que tiene lo que se necesita, explicó. O podrían haberse separado y el niño hubiera estado listo para mudarse antes, ofreció Koku como alternativa. Tal vez, asintió Tomoyasu, pero Riquilla podía decir que no estaba interesado. Si reciben mucha más publicidad, los eliminaré, dijo, asintiendo con firmeza antes de que la conversación se detuviera cuando Onso salió de la cocina. Riquilla lo saludó con calidez, saludando con la cabeza a los otros ejecutivos de la Asamblea Legislativa. ¿Qué deseas esta noche?, preguntó. Esa era la otra ventaja de venir a Koukyou. Onso se aseguraba de que seguirían lo que querían, que a veces se correspondía con el menú y a veces no. El restaurante siempre estaba experimentando con la creación de nuevos platos, por lo que siempre tenían ingredientes raros con los que podían hacer algo fuera del menú. El especial, respondió Riquilla, sonriéndole. Podía pedir algo diferente, pero esa noche el especial olía particularmente rico. Onso le sonó y él supo que ella prepararía su plato personalmente. Miró a los líderes de la Asamblea Legislativa, que esperaban para tomar sus pedidos. No tuvieron que pedir bebidas. Onso combinaría sus comidas apropiadamente. El especial, ordenó Chitose. La capuchina con carne de Kobe, dijo Koku. El dal con hinojo, fue el último pedido de Tomoyasu. Onso esperaba un momento más para recibir más órdenes, pero nadie necesitaba nada más. Les hizo otro gesto con la cabeza y regresó a la cocina. Ahora, vamos a los negocios, dijo Riquilla. ¿Cómo va el lanzamiento del equipo de apoyo para los héroes?, preguntó Chitose. Más lento de lo que nos gustaría, tuvo que admitir. Pero estoy seguro de que todo saldrá bien, añadió Riquilla. Llevará tiempo establecer esa nueva línea. Tuve una idea, basada en un rumor que escuché últimamente, dijo Tomoyasu lentamente, todavía pensando en lo que había escuchado. Esta era una información nueva para Riquilla. Oh. Será más lento de instalar y establecer, pero podríamos empezar a contratar estudiantes de apoyo, señaló. Cuando se gradúen, podrán pasar a la división de equipos de apoyo héroe de Degnerat, y al menos algunos de ellos tendrán relaciones con los héroes recién graduados. Esa fue una consideración interesante, especialmente porque los estudiantes de apoyo tendían a fabricar el equipo de apoyo que usaban los estudiantes héroes mientras estaban en entrenamiento, lo que les daba experiencia práctica y les permitiría relacionarse con los nuevos héroes. Sin embargo, fue una buena idea. ¿Cómo se relaciona eso con el rumor que escuchaste?, preguntó Riquilla. Hay un rumor que dice que la máscara que usaba All for One ya está patentada, respondió Skeptic e hizo una pausa para dejar que la información se asentara. Ya patentado significaba que pertenecía a una empresa o a un individuo y dado que era, al fin y al cabo, una brillante pieza de equipo de soporte, ese individuo o empresa tendría un futuro brillante y aunque para que Tomoyasu lo mencionara, lo más probable es que perteneciera a un individuo. ¿Y?, preguntó Koku, sabiendo que había más información por venir. Se rumorea que lo hizo un estudiante, concluyó Tomoyasu. La HPSC iniciará un proceso contra ellos para tomar el control de los diseños. ¿No estarás sugiriendo que los apoyemos? Chitose estaba horrorizada. Podrían hacerlo, pero eso atraería una atención no deseada hacia ellos. Por supuesto que no, dijo Tomoyasu sacudiendo la cabeza. Pero la idea de ir a ver a un estudiante ahora tiene cierta validez, dijo. Así es, y la situación es interesante, admitió Riquilla. Creo que la admisión de graduados de Degnerat este año debería incluir una sección especial para estudiantes de apoyo, decidió.
Y aunque se hubieran graduado, eso le daría al MLA una visión de esa parte de la sociedad. Estaré atento, prometió escéptico. Si el estudiante firma los planos, no habrá ningún problema, añadió. Sí, creo que un estudiante tan talentoso tiene un gran potencial, afirmó Rikiya. Y eso puede ofrecernos una forma alternativa de lidiar con Izuku Midoriya y Tomura Sagariki, reflexionó. ¿En serio? Koku parecía sorprendido. Son niños que juegan con fuerzas que no comprenden, dijo Rikiya lentamente. Y si van demasiado lejos, los destruiré, pero deberían reconocer la rectitud de nuestra causa, señaló. Los demás pensaron en eso por un momento antes de asentir. Eso era cierto. Otros grupos lo habían hecho. Tal vez no el mayor, reflexionó Rikiya. El mayor apareció, bueno, su debut fue contra estudiantes de secundaria, y aunque técnicamente el menor había debutado de la misma manera, era más joven. Puedo consultar mis contactos, dijo Tomoyasu. No han dicho cómo contactar con Tomura, indicó. Interesante, murmuró Koku. ¿Es por eso que creen que se separaron? Una de las razones, reconoció Skeptic. Rikiya ascendió. Sería mejor si pudiéramos traer a uno de ellos a bordo, dijo. Los recursos de All for One serán útiles para el MLA. ¿Cómo es tu fecha de lanzamiento? Le preguntó a Tomoyasu. Cell God Incorporated estaba expandiendo sus comunicaciones y había realizado una serie de análisis de costo-beneficio. Su mayor costo era el alquiler de su red en la que funcionaban los teléfonos. Estaban limitados en cuanto a quienes podían contratar, y aunque sus planes, combinados con los teléfonos de Gnerat, eran populares, no siempre brindaban una gran relación calidad-precio para sus clientes. Como resultado, aunque era una inversión importante para ellos, estaban considerando lanzar sus propios satélites para transmitir la señal. Y si lanzaban suficientes, entonces el MLA también tendría su propia red de satélites. Era un plan a largo plazo, pero sería muy útil si se concretaba. El escéptico no parecía contento con la pregunta. Los líderes del MLA sabían lo que eso significaba. La ventana de lanzamiento se había vuelto a posponer. ¿Por qué no le pagamos a JBQC para que nos dé prioridad en la señal? Preguntó Koku. Ellos se encargan del mantenimiento de la red, así que no debería ser demasiado difícil conseguir que añadan esa codificación, dijo. Ni siquiera tiene que ser oficial. Ya lo he hecho, admitió Tomoyasu. ¿Oficialmente? Preguntó Rikiya. El escéptico meneó la cabeza. Eso no era bueno. Era un riesgo. JBQC era una empresa asociada a All for One, pero tenían muchos contratos legítimos. Postes y cables. El mantenimiento de la electricidad era uno de los principales, lo que significaba que tenían acceso a la red eléctrica en todo el país. También se encargaban del mantenimiento de las torres de señales de la mayoría de los principales proveedores de telecomunicaciones y, si bien era sencillo contratar o sobornar a uno de los trabajadores, no era una buena manera de garantizar la continuidad del servicio. Tendían a mudarse mucho y lo que hacía un trabajador, otro lo podía deshacer, a menos que el trabajo fuera una política de la empresa. Hablaré con Janee Pieruce, dijo. Ella estaba cerca de la cima de JBQC y al menos simpatizaba con ellos. Tal vez él pudiera ofrecerle algo para que se aplicara la política interna requerida. Voy a hacer una mala publicidad contra Spacey, dijo Chitose. Ellos fueron la empresa responsable del lanzamiento. No tan mal, solo decepcionada, aclaró. Los lanzamientos se retrasaron todo el tiempo, así que no tenía sentido ser antagonista. Gracias, dijo Tomoyasu, pero antes de que alguien más pudiera hablar, Onzo reapareció de la cocina, con 4 platos y balanceando con destreza varias jarras pequeñas de salsa. El sommelier la seguía, seguido por otras 4 personas, cada una con 2 botellas de vino. Parecía ser una oferta de un vino tinto o blanco para cada uno de los platos y, un rosado y champán. Justo a tiempo, la saludó Rikiya mientras los platos eran colocados con destreza frente a ellos. Onzo vertió la cantidad justa de salsa en cada uno de los platos y dio un paso atrás para permitir que su sommelier les ofreciera los vinos correspondientes. Disfruten. Dijo ella después de que hicieron su selección. Rikiya tuvo que admitir que la comida olía divina. Seguro que sí, le dijo, a modo de despedida. Onzo radiante y luego se retiró a la cocina, mientras el sommelier y sus asistentes también se esfumaron después de servir el vino. Esa era la ventaja de venir a Koukyou. El servicio era atento pero apropiadamente distante. Bajó la mirada hacia su comida y respiró profundamente. Así era la vida. Ted, Izuku miró su brazo cubierto de escamas.
Las estaba reforzando con endurecimiento para que no fuera del verde brillante, casi iridiscente, que podrían ser, pero eran más fuertes, y él pensaba que se estaban volviendo más fuertes. Así que hoy, iba a realizar un experimento con Gigantomachia. Había hecho que Yakuni le suministraba una gran cantidad de bebidas nutritivas para que no se desmayara por, bueno, estupidez, ya que podía anticipar que necesitaría usar mucho la regeneración hoy. Estaban en uno de los almacenes que Yakuni no estaba usando en ese momento. Estaba prácticamente vacío, salvo algunas cajas. «¿Pequeño señor?», preguntó Gigantomachia suavemente, sonando preocupada. Izuku miró hacia arriba y le pareció al hombre enorme. «Necesito tu ayuda», le dijo. Gigantomachia simplemente lo miró. Izuku levantó su antebrazo. «Puedo hacer escalas y me dan algo de protección, pero no son tan fuertes», explicó, dejando que el endurecimiento se desvaneciera para que las escalas volvieran a su color verde brillante. «Entonces puedo activar otro don para hacerlas más fuertes», dijo, «y nosotros el endurecimiento». Sus escamas perdieron su brillo, pero pudo sentir que se tensaban a medida que el don las endurecía. «Pero creo que se han vuelto más fuertes y quiero probar eso», dijo. Gigantomachia no dijo nada. «Necesito que los rompas», anunció Izuku. «Entonces los curaré y podremos ver si se vuelven más fuertes». Probablemente había una mejor manera de hacer esto, como si consiguiera que Yakuni midiera realmente su dureza, pero, si lo que pensaba que estaba sucediendo era cierto, entonces, Yakuni podía medir la dureza de sus escalas y otras propiedades, pero Gigantomachia podía ayudarle a hacerlas súper fuertes. Gigantomachia seguía sin decir nada e Izuku podía notar que se resistía a hacer esto. Al hombre enorme no le importaba entrenar con Izuku, de hecho lo disfrutaba bastante, y cuanto más duro entrenaban, más le gustaba, pero esto era diferente, esto lo estaba lastimando deliberadamente. Si se están haciendo más fuertes, cada vez que se rompen, si puedes romperlos por mí ahora, entonces será mucho más fuerte y estará mejor protegido, recordó Izuku a Gigantomachia. Si lo ponía en términos que dejaran en claro que esto lo beneficiaría más adelante, entonces el hombre enorme probablemente lo haría. Gigantomachia resopló pero ascendió. Izuku se dio cuenta de que todavía estaba reacio, pero reconoció la necesidad de averiguarlo. Izuku movió el brazo para que a Gigantomachia le resultara más fácil atacar. «Hazlo», dijo, preparándose para el ataque y, lo mejor que pudo, apartó a Shock Absorption de su extremidad. Gigantomachia formó un puño y antes de que pudiera pensar más en ello, bajó su brazo sobre el de Izuku. La fuerza del golpe hizo que su brazo cayera, pero Izuku pudo escuchar varias escenas rompiéndose. Afortunadamente, no sus huesos, solo las escamas, pero si quería hacer esto correctamente, podría ser necesario que le rompieran los huesos. También podría ser necesario darle a alguien shock absorción, al menos temporalmente. Dejó que el endurecimiento se desvaneció mientras pasaba la otra mano sobre las escalas dañadas y sacaba las rotas. Se formaron nuevas casi de inmediato, gracias a la regeneración. No se sentían más fuertes, pero ese era el objetivo de este experimento. Y para ayudarlo, Izuku se tumbó, apoyando el brazo en el suelo de cemento. Otra vez, instruyó, mirando a Gigantomachia mientras alejaba a Shock Absorption. El hombre enorme no parecía feliz, pero obedeció, esta vez apoyando su pie en el brazo de Izuku. «Urg». Izuku no pudo evitar gritar, pero estaba orgulloso de no haber gritado. Esta vez sus huesos definitivamente se rompieron. Podía sentir cómo se reforzaban a medida que la regeneración surtía efecto y podía sentir la energía que fluía de él. Incluso con las peculiaridades energéticas que Yakuni había encontrado, la regeneración tenía un alto requerimiento. Con su brazo libre, extendiendo la mano y agarró una de las bebidas. No tenían buen sabor, pero estaban súper cargadas de energía y nutrientes, por lo que no debería perder mucho a partir de hoy. Una vez más, Izuku sacó las escalas rotas antes de formar otras nuevas. Respiró profundamente y volví a mirar a Gigantomachia. Otra vez, ordenó mientras se preparaba. En todo caso, Gigantomachia parecía aún más molesta, pero obedeció. El dolor no había mejorado esta vez. Sin embargo, Izuku se puso de pie y, tras tomar otro trago de la botella, extendió el brazo y volvió a formar escamas. Lo mismo que la primera vez, por favor, ordenó, tragando saliva. Esto podría ser necesario, pero eso no significaba que disfrutara sentir dolor. El hombre enorme resopló, pero obedeció. Una vez más, la fuerza del golpe empujó el brazo de Izuku hacia abajo, pero esta vez, sin el concreto allí, no le rompió los huesos y. Izuku le dio a Gigantomachia una pequeña sonrisa.
No le había roto ninguna escama. Levantó el brazo para que el hombre enorme lo mirara. ¿Eso fue lo mismo que la primera vez?, preguntó Izuku para confirmarlo. Se había sentido igual para él, pero Gigantomachia lo sabría. Él asintió. La pequeña sonrisa se hizo más amplia. Funcionó, dijo Izuku en voz baja. No se rompieron, explicó. Y luego respiró profundamente varias veces, bajando el brazo mientras lo miraba. Las escamas estaban intactas, aunque una parecía estar rota. Era una mejora. Izuku tragó saliva y miró a Gigantomachia de nuevo. El hombre estaba observando su brazo e Izuku se dio cuenta de que podía ver la diferencia. Asintió. Sí, esto va a ser una mierda, admitió. Gigantomachia resopló pero levemente. Pero valdrá la pena, continuó Izuku, antes de suspirar de nuevo. ¿Y el otro brazo?, preguntó, extendiéndolo. Realmente no quería hacer esto, pero ¿y si pudiera conseguir que sus escamas fueran lo suficientemente fuertes? Entonces, eso sería muy útil, y él sabía que, al enfrentarse a Olmig, no existía tal cosa como demasiado fuerte. El hombre grande ascendiendo e Izuku se preparó de nuevo. Esto realmente iba a ser una mierda.